¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? Aunque la mayoría diría con rapidez que son 4, realmente solamente hay un evangelio, relatado por 4 personas diferentes. Cada una de ellas dirigió sus escritos hacia un grupo específico. De hecho, aunque el contexto se menciona en diferentes escritos, es decir, el pasaje, hay elementos destacables que solo los detalla un autor. En este video, permíteme compartirte 9 relatos que solo encontrarás en el Evangelio de Jesucristo según Mateo. Quédate entonces al final del video para que puedas descubrir por qué solo Mateo los destacó. Mi nombre es José Cortés, esta es Oración VIP, iniciamos. El ángel del Señor se le aparece a José en sueños, Mateo 1 del 18 al 25. Te imaginas que estás comprometida con tu amada y ella te diga que está embarazada. ¿Qué? Pero tú no la has conocido en términos bíblicos. Es ahí donde José se quedó sospechoso, como que algo no está cuadrando acá. Ni siquiera me puedo imaginar el gran conflicto que José tuvo en este momento. Por otro lado, la obra redentora de Jesucristo estaba en un peligro inminente. Debemos recordar que en aquella época las personas que se hallaban culpables por adulterio eran apedreadas. En ese caso, María y Jesús que estaba en su vientre iban a morir. Por ello, Mateo resalta la virtud de José de ser un hombre justo y también de la decisión de dejar el secreto a María. Muy honestamente, nosotros hubiésemos hecho todo lo contrario. De hecho, esto se hacía a través de una carta ante 2 testigos y con eso se disolvía el compromiso. Esto evitaría la denuncia pública y también la muerte de María y de su bebé. Pero es en este contexto donde Dios envía un ángel que le dijo a José lo siguiente: No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1 del 20 al 21. Es donde José obedeció a Dios y la obra redentora de Jesucristo siguió su curso. Lo que te acabo de relatar lo puedes encontrar en Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 25. Por cierto, si este video está siendo de bendición para tu vida, considera suscribirte, darle clic en la campanita para activar todas las notificaciones y así no te pierdas ningún video. Continuamos. La visita de los magos, Mateo 2 del 1 al 12. El relato del nacimiento de Jesús es mencionado tanto en Lucas como en Mateo. Pero es Mateo quien destaca las intenciones de Herodes y de los magos por el recién nacido Jesús. Por cierto, mago, era el calificativo dado entre los medos y persas a una clase de sacerdotes, sabios, filósofos, etc., que se dedicaban al estudio de las ciencias morales y físicas, y cultivaban especialmente la astrología y la medicina. Lo que me llama la atención es que tanto los magos como Herodes preguntaron dónde había nacido Jesús, pero las intenciones eran totalmente diferentes. De hecho, Jesús había nacido en Belén, conforme a una profecía del Antiguo Testamento. Aunque podríamos creer que el plan de redención de Dios y el establecimiento de su reino traería alegría a toda la humanidad, la verdad es que no. Y esto lo podemos ver reflejado en Herodes, quien por su mala conciencia, su amor al poder, mira a Jesús como una gran amenaza. Por otro lado, los magos o sabios llevaron presentes a Jesucristo, ya que era una costumbre en aquel tiempo entregar presentes a los reyes y personas en eminencia. Los regalos fueron oro, incienso y mirra. Lo que destaca los atributos de Jesucristo: oro, Jesús como Rey; incienso, Jesús como Dios; mirra, Jesús como Redentor. Por cierto, puedes leer el relato completo en Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 12. La huida a Egipto, Mateo 2 del 13 al 15. En la tercera escena que solo encontramos en Mateo, podemos ver cómo Dios preserva a su hijo
y por ello revela su voluntad a José. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. «Levántate. Huye a Egipto con el niño y su madre», dijo el ángel. «Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. Pero la revelación de Dios va acompañado de una obediencia, y una obediencia inmediata. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Mateo 2 del 14 al 15. Continuemos entonces con el siguiente relato. La matanza de los niños. Mateo 2 del 16 al 18. Herodes estaba enfocado en preservar su gobierno y estaba dispuesto a todo. Cuando digo todo, literalmente a todo, para poder llevarlo a cabo. Por ello había engañado a los sabios y estaba a punto de ejecutar su malvado plan. Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Mateo 2:16. Qué terrible decisión que tomó Herodes. Es que su ambición lo llevó a realizar una masacre de niños y llevarles así un dolor incalculable a sus padres. Por otro lado, quiero denotar cómo la revelación de Dios y la obediencia de José preservaron la vida de Jesús para el cumplimiento de su propósito de salvar a la humanidad. Puedes encontrar el relato completo en Mateo capítulo 12, versículos 12 al 23. La muerte de Judas. Mateo 27 del 3 al 10. Previo a hablarte del quinto relato que solo vas a encontrar en Mateo, necesito hablarte un poquito acerca del contexto. En Mateo capítulo 26 del 14 al 16 nos relata cómo Judas consultó con los principales sacerdotes sobre la ganancia de traicionar a Jesús. Ellos le darían 30 monedas de plata. Pero es en Mateo 26 del 46 al 56 donde Jesús se encuentra en Getsemaní después de una jornada intensa de oración para poder fortalecerse previo a su pasión, muerte y resurrección. Es en este punto donde Judas lo entrega a sus verdugos con un beso en la mejilla. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. «He pecado», declaró, «porque traicioné a un hombre inocente». «¿Qué nos importa?», contestaron, «ese es tu problema». Mateo 27 del 3 al 4. Al principio cuestioné si Judas realmente estaba consciente de lo que estaba haciendo, es decir, los sacerdotes no querían a Jesús para jugar con él. Puntualmente, Judas realizó lo siguiente por el tormento que había en su alma. Judas tuvo remordimiento por la condena de Jesús. Judas devolvió el pago que había recibido por la traición. Judas finalmente se suicidó. En este punto, no sé si realizó todo esto para poder evitar la muerte de Jesús o, como te dije anteriormente, solo fue para poder apagar la amargura de su interior, pero no puedo pasar al siguiente relato porque hay algo que necesitamos conversar. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. «No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo», dijeron, «ya que se usó para pagar un asesinato». Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Mateo 27 del 6 al 8. Increíble, los principales sacerdotes, al igual que Herodes, solo les interesaba el poder, el dinero y el gobierno. Ellos habían llegado hasta el punto de pagar el asesinato de un hombre inocente. Lo destacable acá es que en lugar de tener un arrepentimiento por sus acciones que habían contaminado su corazón, ellos estaban preocupados por el dinero. Así que hicieron un consenso para poder cubrir su maldad haciendo una buena obra, entre comillas. Y con ese dinero compraron el campo del alfarero para convertirlo en un cementerio para extranjeros.
El sueño de la esposa de Pilato, Mateo 27:19. Llegamos al sexto relato que solo vamos a encontrar en Mateo y se da en un contexto muy peculiar, bastante complejo diría yo, donde Jesús estaba siendo enjuiciado injustamente. Por un lado podemos observar a los principales sacerdotes haciendo fuertes acusaciones en contra de Jesús frente a Pilato, pero lo sorprendente de esto es lo siguiente. Jesús guardaba silencio frente a las acusaciones. Pilato sabía que los religiosos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo ahí encontramos esa joya. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mateo 27:19. De hecho, encontré dos posturas de algunos comentaristas bíblicos sobre este pasaje. Fue una advertencia oportuna que el gobernador tenía que acatar para evitar la muerte de un inocente. Para otros era Satanás que buscaba impedir que Jesús consumara la redención. Es interesante que Pilato pudo haber librado a Jesús de estas falsas acusaciones, pero vio que la multitud se agolpaba con fuerza y con más insistencia. Por ello llegó a tomar la siguiente decisión. Simbolizado en el lavado de sus manos, dijo: yo no tengo ninguna culpa. Con todo este panorama, incluyendo las posturas de los comentaristas, no me gustaría especular e inclinarme hacia una postura. Lo que sí puedo afirmarte es que Dios tiene el control. Él permite los diferentes acontecimientos de los cuales tendremos dudas e incertidumbres, pero todos estos van enfocados en el cumplimiento de sus promesas. Y la única forma en la que nosotros podemos aceptar a Jesucristo hoy en día como nuestro Salvador personal es porque Él tuvo su pasión, muerte y resurrección. Por cierto, si este video está siendo de bendición para tu vida, considera suscribirte, darle clic en la campanita para activar todas las notificaciones y así no te pierdas ningún video. Continuamos. Las otras resurrecciones, Mateo 27 del 50 al 53. En el séptimo relato encontramos algo totalmente sorprendente. Este acontecimiento se da en el siguiente contexto: cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Mateo 27 del 50 al 51. Si bien es cierto que el contexto lo podemos encontrar por los cuatro autores, es en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, encontramos lo siguiente. Y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Mateo 27 del 52 al 53. Mateo no solo pone en evidencia que por la obra redentora de Jesucristo tenemos acceso al Padre, sino que a su vez pone en evidencia el poder de Jesucristo incluso cuando venció a la muerte. Gloria a Dios. Es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y teníamos una condenación eterna asegurada, pero el poder de Jesucristo nos regala la vida eterna, un acceso al Padre sin ningún obstáculo. El soborno de los guardias, Mateo 28 del 11 al 15. El esfuerzo de las autoridades judías para eliminar a Jesús fue impresionante. Pagaron por una traición, hicieron todo tipo de ilegalidades en su juicio, hablaron calumnias para entregarlo a Pilato. Ahora estaban dispuestos a realizar cualquier pago y acción para que no se supiese la victoria de la resurrección de Jesucristo. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido, la resurrección de Jesucristo. Se convocó a una reunión con los ancianos, y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Mateo 28 del 11 al 12. Cabe mencionar que la reacción de los religiosos evidencia una ceguera espiritual muy grande de alguien
cuando tiene endurecido su corazón contra Dios. Les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos, y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Mateo 28 del 13 al 15. El hecho que los guardias admitieran que se habían quedado dormidos cuando tenían que estar velando equivalía a afirmar su propia sentencia de muerte. Por ello, el Sanedrín entregó a los soldados no solamente un soborno, sino también protección. Porque no lo habías notado, la historia que ellos estaban contando, es decir, los soldados, tenía una gran contradicción. Es que ellos estaban dormidos y aún así habían sido testigos de que los discípulos habían raptado el cuerpo de Jesucristo. El énfasis del bautismo, Mateo 28 del 16 al 20. En el noveno y último relato que solo se encuentra en Mateo, tiene un contexto bastante puntual. Es cuando Jesús les asegura a sus discípulos el gran poder que Él tiene y les da una comisión, pero también una promesa. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Mateo 28 del 16 al 18. Pero es en este punto donde Mateo destaca no solamente el mandato de ir, sino que lo acompaña del propósito y la descripción de lo que ellos, es decir, los discípulos, deben de hacer. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28 del 19 al 20. Bautizándolos, versículo 19, en su última parte, se refiere al testimonio público de la fe y la determinación de pertenecer a una iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. También enfatiza el nombre de quien se debe de realizar el bautismo. Es el nombre del Padre para confesarlo como nuestro Dios y Señor. Es en el nombre del Hijo, Jesucristo, para confesarlo como nuestro Redentor, nuestro único y suficiente Salvador personal. Es en el nombre del Espíritu Santo para confesarlo como nuestro santificador y consolador, enseñándole. En el versículo 20, en la primera parte, habla acerca de una enseñanza integral, todas las cosas que os he mandado. También denota dos cosas. Número 1, los creyentes deben estar dispuestos a ser enseñados. Número 2, los ministros de Dios deben estar dispuestos a enseñar. Es interesante que después de este mandato tan puntual, Dios hace la promesa de estar con nosotros con todo su poder en todo momento hasta que Él venga. Un discípulo no es simplemente uno que ha recibido enseñanza, sino uno que continúa aprendiendo. No solo se convierten a Cristo, sino que dedican su vida completamente a Él. Así es, en todo momento Dios estará con nosotros en los días fáciles y difíciles, en los problemas resueltos y los que están por resolver, cuando haya sonrisas, pero también cuando haya lágrimas, en los días de éxito o en los días de un aparente fracaso. Pero aquí está el gran reto. Nosotros también debemos de cumplir su mandato de ser discípulos en todos los días que he mencionado anteriormente. ¿Por qué estos relatos solo están en Mateo? Si te preguntas por qué estos relatos solo se encuentran en Mateo, aquí te va la respuesta. Tenemos que recordar que el Evangelio de Jesucristo, según Mateo, estaba dirigido hacia los judíos de aquella época. Y cada uno de estos relatos que solo se encuentran en este libro dan testimonio que Jesús es el Mesías esperado, el verdadero Mesías, que ellos habían estado esperando por largo tiempo.
Por si fuera poco, 5 de los 9 relatos que te acabo de mencionar son el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesús. El ángel del Señor se le aparece a José en sueños, Mateo 1 del 18 al 25, la huida a Egipto, Mateo 2 del 13 al 15, la matanza de los niños, Mateo 2 del 16 al 18, la muerte de Judas, Mateo 27 del 3 al 10, el énfasis del bautismo en la Gran Comisión, Mateo 28 del 19 al 20. Es que el Mesías que los judíos estaban esperando, ellos pensaban que iba a tomar todo el poder civil para poder liberar a Israel de la esclavitud romana. Pero las profecías estaban orientadas a que Él moriría por los pecados de la humanidad y con ello nos daría una libertad espiritual. Terminemos entonces este video con una oración. Padre, estamos delante de ti después de reconocer, Señor Jesús, la importancia de Mateo. Él hizo discípulos, Señor. Él dio todas las enseñanzas que tú le entregaste a Él. Él las compartió con nosotros a través de este escrito. Él colocó incluso, Señor, cuáles fueron las profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en tu vida. Hoy podemos recalcar, Señor, la importancia que tuvo Mateo en nuestra vida espiritual. Y ahora nos haces este llamado a nosotros también. Que vayamos nosotros y hagamos discípulos. Que les enseñemos y compartamos todas las cosas que tú nos has mostrado a nosotros y nos has enseñado primeramente a nosotros. Señor, no queremos callar, así como Mateo no cayó, fue diligente y escribió todos los acontecimientos que él estuvo en primera persona para poder hablar de ti, Señor. Hoy queremos nosotros hablar de ti, Señor. Todo lo que tú has hecho en nuestra vida, familia, en todas las áreas de nuestra vida y todas las cosas que están a nuestro alrededor. Por ello venimos delante de ti a suplicarte, Señor, tal como tú lo prometiste, que estés con nosotros todos los días de nuestra vida. Hay momentos felices, hay momentos de dificultad, hay momentos de grandes victorias y aparentes fracasos, Señor, pero en cada uno de ellos tú has prometido estar con nosotros. Señor, queremos ser diligentes en poder llevar tu palabra y compartir tu amor en las personas que están a nuestro alrededor. Te estamos rogando y suplicando, Señor, que tú puedas bendecir a cada persona que vea este video, Señor, sabiendo, Señor, que tanto ellos como nosotros, Señor, somos discípulos tuyos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, te hago la atenta invitación para que vayas directamente a tu Biblia y puedas corroborar cada una de las citas bíblicas que te he compartido en este video. De esa manera puedes corroborar que realmente estos videos que estamos haciendo son totalmente bíblicos y que esperamos en Dios que puedan ser de bendición para tu vida. No te olvides compartirlo con tus seres queridos y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.